Está con nosotros Clara García, diputada provincial y candidata encabezando una de las listas dentro del nuevo frente opositor en la provincia de Santa Fe, y en este caso representando al socialismo. ¿Cómo andas, Clara? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, Un gusto estar que estés acá. nuevamente aquí. Es así, es un gran frente opositor, digo, claramente, no hay mucha definición. Es un gran frente esperanzador. A Sí. mí, en general, no me gustan las definiciones por la oposición o por estar en contra de, pero en todo caso sí somos el frente que obviamente no quiere la continuidad de Perotti y de su equipo, y que por eso ha tomado la decisión, primero, de estar en Unidos. Lo que antes se llamaba Frente de Frentes, Sí. ¿no? Como que la gente lo conocía. Le puso ese nombre de puso entrada. ese nombre Sí. de entrada. Su nombre formal es Unidos, Unidos para Cambiar Santa Fe. Tenemos una gran expectativa de tener un nuevo gobierno. Ustedes saben, mi espacio político presenta a Mónica Fein como candidata a gobernadora y a un colega, a Eugenio Fernández, sí, como candidato a vicegobernador, un hombre de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, con toda la, como digo, la esperanza de que sea gobierno en Santa Fe. ¿Cómo fue esa decisión de...? Porque en principio se hablaba de Clara García, es la candidata a gobernadora del espacio. Finalmente ahí, sobre el último momento, se movieron las fichas del lugar, decidís encabezar la lista de diputados, lo cual te pone en un mano a mano con Perotti, digamos, claramente. Bueno, yo creo que como todo equipo de alta competición tiene que tomar las decisiones no solo puertas adentro de su propio equipo, sino también mirando lo que pasa en el escenario, en la cancha, con los otros jugadores, con el futuro que querés. Y pensamos que había que elegir los mejores roles de cada uno de los jugadores y jugadoras del equipo. Mónica Fein es una mujer de la política de una altísima experiencia de gestión. 2 periodos, fue intendenta de la ciudad de Rosario, te diría una de las ciudades más complejas, no solo de Santa Fe, sino del país, por el tamaño, por la diversidad y obviamente por un tema tan grueso, tan preocupante como el de la inseguridad, que ahora, 4 años después, uno advierte que empeoró, que los índices se duplicaron y que entonces vale tanto más la experiencia de cuando ella fue gestión. Y en mi caso, soy una legisladora que ha sido muy crítica a Perotti, y cuando él dejó entrever que iba a ser candidato, que se iba a trincherar con su equipo en la Cámara de Diputados, dijimos, este es el mejor rol que podemos cumplir. Mónica gobernando y en mi caso, desde la Cámara de Diputados, apoyando ese gobierno. Un partido difícil también, el que te toca en la interna, pensando que primero hay que definir la cuestión interna, con otros 2 sectores aparte mixtos, digamos, con radicalismo y con algunas otras fuerzas, pero sobre todo con el radicalismo y con parte del PRO. Pero tenemos mucha confianza, ¿sabes por qué, Juani? Porque cuando uno tiene equipos serios con los cuales has venido trabajando, te sentís fuerte, conoces los proyectos, te has venido preparando, tenemos liderazgo, porque también a veces alguna persona sin experiencia dice, bueno, yo pongo mi equipo a trabajar. No, hay que liderarlo, hay que marcar el norte, Se escucha mucho hay que hoy controlar. los equipos, ¿no? Hay equipos, hay gente, dicen, hay gente preparada para... Claro, pero ¿cómo está es bueno, eso? gente preparada, pero el líder tiene que marcar el norte, porque si no, esa gente preparada puede ir para cualquier lado. Y la verdad que creo que después de la experiencia de un gobierno como el de Perotti, que llegó con mucha ilusión, la gente creyó en ese contrato electoral que era el de la paz y el orden, que finalmente no se dio. Perotti no traía ni equipos, ni programas, ni proyectos, ni decisión de invertir, que ahí es donde se ve, viste, el cantaclaro, ¿no?, de un gobierno, donde pones los recursos. Entonces la gente necesita que quien asuma el 10 de diciembre esté trabajando desde el minuto 0. Mira, no nos olvidemos que Perotti llegó y dio asueto. Todo el mes de enero la administración pública de asueto. Digo, eso como símbolo no tiene que volver a pasar. ¿Lo ves así como un símbolo de lo que después termina siendo el gobierno de Perotti? Marcó lo que sería su indefinición, su falta de mirada política, de estrategia, de conocimiento. Yo vengo de una ciudad como Rosario, que es una ciudad que tiene este año el año más sangriento de su historia. Terrible. Estamos terminando mayo con
30 y pico, ya se nos pierde la cantidad de asesinatos en un mes. Hay más asesinatos que días. Nunca había ocurrido eso ni Mirá, de lejos. Hoy al inicio del programa, en un comentario, repasaba un título de junio del año pasado que decía: Rosario transitó los 6 meses más sangrientos de su historia. Bueno, eso ya es viejo, porque este año va a superar. En aquel momento eran 138, si no me equivoco, homicidios en los primeros 6 meses. Llevamos ahora 132, 33. Y falta un mes. Y falta un mes, exactamente. ¿No? Y además, Juani, no es solo una foto de un mal momento. Es una película que viene empeorando sin que haya un plan. Porque cuando vos tenés un inconveniente grave, decís, bueno, estoy pasando un momento definitorio, complejo, pero mi horizonte va para allá para mejorarlo. Rosario tiene 11 jefes de policía distintos que Perotti puso. O sea, en 3 años y medio fue cambiando 11 jefes de policía, más los 4 ministros, bueno, que nos, digamos, nos pegan, entre comillas, a toda la provincia. Entonces, eso es lo que nos da, en fin, una enorme preocupación, porque vemos que no hay timón. Decía hoy, tenés un partido difícil, entendiendo que de alguna manera el socialismo dijo: nosotros vamos acá, este es nuestro camino, el resto buscó combinar binomios, listas, etc. Sin embargo, apareció también a último momento Bonfatti, que dijo: no, yo voy con mi lista. Digamos, ¿qué pasó ahí internamente? Que hoy dentro de la interna hay 2 listas que representan, si se quiere, el Partido Socialista. Bueno, te diría, Juani, ¿qué pasa en un país donde ni siquiera sabemos quién van a ser los candidatos a presidente de ninguna de las fuerzas? Digo, en general la política ha tenido un año, bueno, de mucho movimiento, de mucha incertidumbre, y la verdad que nosotros estamos en un proceso de diálogo muy respetuoso, muy responsable. No nos vas a escuchar a ninguno de nosotros, en fin, tener un concepto que no sea correcto, pero bueno, nosotros creemos que el futuro está acá. La lista que encabezo es una lista formada por hombres y mujeres en su mayoría muy jóvenes, gente con mucho futuro. Te diría que yo me siento un poco como la más grande, la que lleva la antorcha para claro. Sí, pero la que lleva la antorcha para entregársela a los jóvenes, jóvenes que siempre van a dar la cara, que nunca se van a esconder, que en el peor de los momentos ni cambiaron de camiseta ni se escondieron en la casa. Entonces, bueno, me da un gran orgullo encabezarlo. Miguel Lichi tenía esa visión también. De hecho, en la lista de diputados, quienes son diputados son muy jóvenes, ingresaron con espacios importantes dentro de esa lista. Siempre lo consideró. Y fíjate, también consideró que hubiéramos mujeres y varones por igual cuando todavía no estaba votada la ley de paridad. Sin embargo, para él era una manera de defender los derechos, porque en la sociedad somos varones y mujeres por igual, y entendió que en la política también debíamos serlos. Y yo creo que es una muy buena mirada. Quienes lo conocimos hace muchos años, en su rol de intendente, también él tenía un gabinete con mitad varones y mitad mujeres, y te hablo, no sé, ya se me pierden los tiempos, pero casi 20 años atrás, cuando no se entre comillas no se usaba, o no, el tema no estaba. Después fue senador por el departamento de Rosario, después fue gobernador, después fue diputado. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de... Y 2 veces intendente, y te estoy hablando de su primera gestión, así que hace ya bastantes años. Un pionero, un visionario. Y creo, Juani, bueno, a mí me toca en particular porque fui su esposa, pero a todos quienes formamos parte de sus equipos, tenemos una enorme responsabilidad de, ¿viste cuando has tenido un maestro que dejaba todo 7x7, 24x24? El tipo estudiaba, se preparaba, brindaba lo mejor de sí. Entonces, es algo que nos lleva a nosotros también a intentar ser así. Hay algunos ministros de gabinete de Miguel o compañeros en las listas que terminan hoy jugando disputando una interna. ¿Ves que hay, de lo que fue ese último gobierno del Frente Progresista, para muchos el mejor, o por lo menos sale con una imagen positiva muy elevada, algo muy extraño además, un ejecutivo en la provincia de Santa Fe termine con el nivel de imagen positiva, y además va a una elección y le va... Que ganó muy bien. En cuanto a votos. ¿Crees que este nuevo frente representa un poco una reedición del Frente Progresista o es otra cosa, va por otro lado? Primero decirte que Miguel era un gran socialista, un hombre abierto al resto de la política, pero
eminentemente socialista desde los 17 años y la verdad que nosotros nos sentimos sus herederos. Este frente tiene la convergencia de partidos que hemos formado parte de esa trayectoria y de algunos otros nuevos que no le voy a escapar a la pregunta que muchos de tus colegas nos hacen si nos sentimos cómodos con todos esos partidos. Y yo te diría, con algunos tenemos diferencias fuertes. Sin embargo, la gente nos pide, siéntense en una mesa y pónganse de acuerdo para solucionar los problemas de todos los días. Que cuando abro la puerta de mi casa hay zanja o hay barro, no pasa el colectivo, no hay luz, o tengo inseguridad, o mis chicos están cooptados por la droga. Digo, entonces, eso valió más que, entre comillas, quizá una pureza más de orden teórica respecto a la política. Lo ideológico termina muchas veces en un segundo plano cuando la situación apremia como hoy sucede. Pero no puedo dejar de recordar, hace algún tiempo atrás, Ricardo Olivera, sentado en esa silla donde estás vos ahora, dijo, la verdad que el socialismo tiene muchas más cosas en común con nosotros que con el PRO. Digamos, no entendemos gran parte de esa decisión. Bueno, ¿vos lo ves así o crees que no? Tenemos diferencias fuertes con ambos, te diría. Yo creo que el Partido Justicialista pertenece a un espacio que no ha tenido transparencia, que yo creo que muchos no superan una prueba verdadera de qué pasa con su patrimonio, qué pasa si han llegado al gobierno para enriquecerse, qué pasa si desde ese cargo beneficiaron algo más que no sea el pueblo, la gente. Y eso es lo que sustancialmente nos diferencia. Te diría, de la vieja teoría justicialista quizás estemos de acuerdo, ¿no? De aquella justicia social, de aquella doctrina, sí. Pero hoy me parece que queda poco de aquello. Estás pensando obviamente en los próximos 4 años, pero ¿qué balance haces de estos últimos 3 años y medio, 4 años, en cuanto al funcionamiento que ha tenido un ejecutivo con un legislativo, una productividad legislativa relativamente baja si se compara con otros años, y prácticamente un ejecutivo que sin relación ni siquiera con los propios? Es muy llamativo eso. Cero relación. Mira, hoy tuvimos en la Cámara de Diputados y Diputadas la presencia de una ministra, como es la de Salud, y un secretario de alto rango, como es el de Servicios Penitenciarios. Sí. En el primero no había diputados oficialistas en la reunión. O sea, imagínate que va un funcionario del gobierno y no había una tropa amiga, si querés llamarlo de esa manera. Y en el segundo solo estaba Ricardo Olivera, al cual respeto mucho. Por eso, cuando vos me hiciste la pregunta, la pensé muy bien, porque creo que es un hombre que merece el respeto por, vamos a decirlo así como dice la gente, por bancar los trapos. ¿Viste? Cuando vos decís, mira, a este lo respeto porque banca los trapos, aunque yo no esté de acuerdo. Siempre la relación con Perotti y la legislatura fue mala, pero fue mala incluso de él con su propia gente. ¿Qué podés esperar de qué pasa con los diputados y diputadas opositores? Yo creo que él llegó al gobierno con lo peor de las prácticas políticas y una de ellas era quebrar el diálogo, quebrarlo. O sea, hay una manera de disciplinar al adversario. Por ejemplo, a los intendentes y presidentes comunales los disciplinás con la billetera, con la chequera, digo, si les das o no les das rutas, recursos, fondos, lo que necesitan. Y con los diputados y diputadas ha tenido una actitud, ya te digo, de confrontación, de poco diálogo. Me parece que eso le hace muy mal a la política. Uno recuerda esa eterna transición de 6 meses cuando asume Perotti, muy problemática, sí. Pero además con 2 episodios muy marcados que por lo menos daban a entender que la cosa iba a ser complicada en esa relación. El primero de ellos era el presupuesto. Digamos, asume un gobierno con un presupuesto aprobado por una conformación que no iba a estar más. Y sobre todo los dichos del propio Perotti en aquella apertura de sesiones. Tremendo. Con Miguel Icef sentado al lado, que fueron muy fuertes. O sea, arrancó con un nivel de agresión, porque la verdad que fue bastante agresivo en ese momento la relación,
muy marcado, ¿no? Una división, una confrontación, primero con una acusación mentirosa, infundada, que jamás pudo probar porque no era verdad, y que yo lamento enormemente que la vida le quitó a Miguel la oportunidad de saldar semejante mentira. En todo caso nos quedará a nosotros poner eso sobre la mesa. Y con respecto al presupuesto, casi te diría que un capricho tan inexplicable, porque le sobró presupuesto por donde lo buscaras, porque no lo ejecutó, y porque además fue su propio bloque en el Senado el que pidió votarlo. Pero bueno, creo que quizá viene de una localidad más chica, donde, viste, ahí se mueven más las cosas, más tipo patrón de estancia. Entonces, a la autoridad que no le hacen caso en la primera de cambio, creo que Perotti no supo manejar la necesidad de consensos en el diálogo, y que cuando imponía algo y la realidad no lo acompañaba, actuaba de una manera con una violencia desmedida, violencia verbal, a eso me refiero. Vuelvo a la situación de interna. ¿Qué diferencia la lista que vos encabezás con el resto de las listas dentro del nuevo frente en la provincia de Santa Fe? Bueno, primero decirte que tenemos una lista con varones y mujeres de toda la provincia en los primeros lugares, y me parece que eso ya le da una mirada federal interesante. Después, como te decía, las mujeres que acompañan esta lista tienen una vivencia, una pertenencia, unas ganas de trabajar, siendo tan jóvenes, una experiencia tan buena que a mí me enorgullece enormemente. Y nosotros no somos una cosa experimental. Yo veo que a muchos les costó armar las listas y era como, bueno, a ver, ¿qué nombre te cubría este experimento que caías así de la noche a la mañana? Nosotros somos gente transparente, que conoce nuestra vida privada. No hay una persona de mi lista que no pueda caminar por la calle sin ningún problema. Lo hizo Miguel, antes lo hizo Hermes, obviamente lo hago yo, más allá de que por ahí hay alguien que no le gusta lo que hace y se puede manifestar, y eso está muy bien, pero nunca jamás con una sensación de agresión. Somos un proyecto político que va a acompañar el gobierno de Unidos, aceitando las decisiones que tome. ¿Le toque gobernar a quien le toque gobernar? Nos va a tocar gobernar a nosotros. De corazón, más allá de que uno siempre que va a una compulsa quiere ganar, yo percibo que hay en la gente un espíritu de cambio, que siente que lo de Perotti fue una mentira electoral que no ha cumplido. Hablas con docentes, hablas con gente del campo, hablas con familias cuyos chicos van a la escuela y tuvieron menos días de clase que nunca, hablas con gente presa de la inseguridad. Digo, hay una sensación de que este gobierno va a cambiar, y creo que también ha sido inteligente esa mesa de Unidos en las cuales aportamos desde muchas vertientes. Clara, muchas gracias por venir. Un gusto a tenerte. ustedes, gracias, gracias Gustazo. Juani, gracias.